Bien, en el Ministerio de Ganadería se informó esta semana, más concretamente el miércoles, en conferencia de prensa sobre la situación de la brucelosis bovina en Uruguay, medidas, apoyos al productor y avances de la campaña. Más allá de las medidas descriptas, hemos encomendado a los servicios ganaderos también que estudien algunas otras, como son el análisis, como ya se dijo aquí, del nivel de riesgo de los predios. No es lo mismo un predio que vacuna del que no vacuna, un predio que hace búsqueda que el que no hace búsqueda, de una zona de búsqueda y una zona limpia. No es lo mismo un predio de sistema cerrado de producción que aquel que rota los ganados en forma constante. No es lo mismo un predio de zona ganadera que un predio forestal. Entonces hay una serie de características de evaluación de riesgo que le hemos encomendado a los servicios que pueden estudiar este tipo de categorización. De la misma manera también una cartilla de recomendaciones para los predios que están declarados foco, es decir, para el manejo seguro de los ganados, de la manipulación de los propios trabajadores y de los encargados del establecimiento, al efecto de manipular y evitar eventuales contagios al manipular los animales o asistir a un parto o cualquier otra operación que sea normal dentro del establecimiento, de la misma manera que manejar adecuadamente todos los temas de retirar rápidamente los animales positivos del establecimiento para evitar la continuidad de los efectos de contagio. Este tema nos tiene ocupados. El propio presidente de la República, estuvimos entrevistados con él, preocupado con el tema y sus repercusiones. Nos ha encomendado el máximo esfuerzo y rigor, como lo viene desarrollando los servicios ganaderos. Como siempre tenemos que cuidar los equilibrios entre lo que son nuestras obligaciones como salvaguarda y sector responsable de la salud animal, pero también considerando que es un tema de salud pública y por lo tanto tenemos que ser muy responsables en las medidas y en los manejos que se vayan a tomar. Siempre, yo también he estado como productor en la situación que están algunos productores, nos solidarizamos con la situación porque es una afectación importante de la economía y el manejo del predio, por lo tanto somos sensibles a esa situación. Vamos a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance, asegurando los aspectos de salud, pero también tendiéndole la mano y colaborando con el productor afectado. Tener la enfermedad es una fatalidad porque, como vemos, es una enfermedad contagiosa, pero no tiene absolutamente nada que ver con los sistemas de manejo, ni con cierta desidia en el manejo. Esto no tiene absolutamente nada que ver, es un tema de una enfermedad infectocontagiosa que a través de las corrientes de agua se puede transmitir y por lo tanto también este aspecto de la topografía tiene una incidencia respecto del riesgo. Así que, como siempre decimos, es un tema que también significa la colaboración estrecha que tiene que tener el productor con el servicio oficial, con el libre ejercicio de la profesión. En esto salimos todos juntos y claramente el mismo mensaje que desde el primer día que ingresé al ministerio he intentado transmitir. La camioneta del ministerio cuando ingresa al predio no debe significar un problema para el productor y sí una solución. Con esto lo que queremos decir es que frente a un evento, a una sintomatología, a un aborto o cualquier, que el rodeo de cría está en plena parición en este momento y en el estadio final de parición, que el productor afectado se acerque a los servicios, que vamos a tener una mejor disposición para darle las garantías para poder superar rápidamente la contingencia sanitaria y que seguiremos estudiando las mejores medidas para colaborar con otro tipo de asistencia para aquellos productores afectados. Cuanto antes se enfrente el problema sanitario, antes se sale del mismo y menos costo tendrá. En el marco de esa conferencia de prensa, el ministro de Ganadería fue enfático al afirmar que no va a haber vacunación contra la brucelosis, como piden algunas gremiales de productores, entre ellas la Asociación Agropecuaria de Artigas, como escuchábamos en estos últimos días
decir al presidente Jorge Riani. No se va a vacunar. Y esto el ministro dijo que será porque no es el criterio del Ministerio de Ganadería de Uruguay tener una producción observada casi como con una mirada policíaca o algo así. En la conferencia de prensa, el doctor Martín Altuna, conocido de todos nosotros, fue el encargado de hablar sobre las tareas que están realizando, las tareas de campo que está realizando el Ministerio de Ganadería en el combate a la brucelosis. Yo quería remarcar un poco el trabajo a nivel de campo que realizan los funcionarios, también la parte laboratorial privada, la parte de laboratorio oficial y los veterinarios particulares, que en esa tarea de detección de la enfermedad en los establecimientos evidentemente generan toda la información que es analizada por la unidad de epidemiología. Entonces es un trabajo mancomunado a nivel de campo donde circula la enfermedad y evidentemente todo lo que tiene que ver con los análisis y el monitoreo permanente de este programa de control. ¿Qué se hace entonces? Cuando se genera un aviso de un cero positivo, evidentemente se hace el análisis epidemiológico consensuado, exhaustivo de la unidad predial para determinar la presencia de la enfermedad propiamente dicho. Y en ese sentido, cuando se detecta la presencia de la enfermedad, en ese rodeo, bueno, se determina el foco, la interdicción y la investigación es usando no solo la parte mapa catastral, sino lo que tiene que ver con la trazabilidad en el seguimiento de los posibles animales seropositivos y los movimientos que tuvieron esa unidad predial. Por lo tanto, es fundamental la investigación, por lo tanto es ir adelantándonos a cuando aparece la enfermedad. ¿Para qué? Para llegar a los enfermos, que son los que contagian y los que hacen perdurar en el tiempo, porque es una enfermedad, como dijo el doctor de Freitas, crónica. No es una enfermedad aguda. Y en ese sentido y en las interdicciones de los focos estamos trabajando y específicamente en algunos establecimientos de cabaña, cuando así lo podemos hacer, con estudios epidemiológicos consensuados, en determinar ciertas áreas bioseguras. Se aumentan las medidas de bioseguridad, no solo para esa área, para la no introducción de animales enfermos, sino así también en lo que tiene que ver con los requisitos sanitarios de esos animales en esa área y el seguimiento de esos animales para minimizar los riesgos de contagio a otros rodeos. En ese sentido es lo que hablamos de compartimento genético, una figura importante que hay a nivel del mundo. Y bueno, como ustedes saben, el compartimento ovino es algo de un área de bioseguridad. En este sentido también en ciertos focos donde nos daban las garantías realizar, se pudo establecer ese instrumento. Y la otra medida que estamos generando es que en ciertos focos, también con un análisis exhaustivo que tiene un componente en el servicio local y zonal, así como también en la unidad de epidemiología, poder permitir o sumar otros movimientos a los ya permitidos en los focos de brucelosis. Estas interdicciones, evidentemente, se hace un estudio de riesgo de los posibles movimientos que puedan generar a nivel de cuando está circulando la enfermedad, y evidentemente a esos nosotros podemos, en base a una resolución del 2020, julio del 2020, establecer, sumar otras categorías que antes estaban vedadas y que ahora, con ese análisis, con esa minimizar el riesgo de contagio, podemos estar aprobando. Y cerramos este tercer tramo de Agroideas de hoy con un aporte del Plan Agropecuario, donde el ingeniero agrónomo Esteban Montes se refiere a la evolución de las exportaciones de carne vacuna durante 2022 y las variaciones de los valores de exportación. En estos momentos en que los mercados de ganado gordo y de ganado de reposición han tenido algunas variaciones importantes,
es importante analizar lo que está pasando con las exportaciones de carne. Hay que tener en cuenta que Uruguay exporta más del 70% de lo que produce y por algo las exportaciones tienen una influencia muy importante sobre el mercado interno. Cuando nosotros analizamos todo lo que es el precio del novillo gordo, va muy relacionado con el precio de exportación y también el precio del ternero tiene su relación con el novillo gordo y obviamente con los precios de exportación. Entonces por eso es importante analizar cómo vienen las exportaciones de carne en estos últimos momentos, en lo que va del año, para justamente tener una idea de qué es lo que está pasando. Y si vemos hasta del periodo de enero-septiembre de este año, bueno, vemos en volumen va prácticamente lo mismo que el año pasado, tomando como referencia el año pasado que fue un año de unas exportaciones récord, de una faena récord, y bueno, haciendo referencia a ese año, bueno, la cantidad que se lleva exportada es prácticamente similar. Este año ya vamos en 400.000 toneladas, el año pasado andábamos en el entorno de 397.000 toneladas peso carcasa. O sea, ahora vamos un poquito más, pero muy poco. Eso en volumen. En lo que tiene que ver con monto, ahí sí hay una diferencia importante. Vamos pegando cerca de los 2.000 millones de dólares ya a esta altura. Con respecto al año pasado es un 23% más, que el año pasado fueron algo más de 1.600 millones de dólares exportados, ¿no? Entonces ahí hay un cambio en el precio de exportación que viene siendo favorable. Ahora, cuando uno empieza a mirar más hacia adentro, bueno, empieza a ver y decir, bueno, ¿cuáles son los principales mercados? Y ahí tenemos China, es un 65% en volumen, más o menos un 58% en monto, ¿tá? Y el promedio de exportación de China anda en el entorno de los 4.500 dólares la tonelada peso carcasa. Después tenemos a Estados Unidos ya bastante por debajo, es un 14% en volumen, un 13% en monto, anda similar, y el precio de exportación anda cercano a los 4.900 dólares la tonelada. Posteriormente viene la Unión Europea, un 7% en volumen, un 12% en monto, ahí van los cortes de alto valor, estamos hablando de 8.400 dólares promedio la tonelada peso carcasa. Después viene Brasil y Chile, el Mercosur, un 3% en volumen, un 4% en monto, anda en torno de los 6.700 dólares la tonelada peso carcasa, y después tenemos a Israel, un 3% en monto, un 3% en volumen, con un precio promedio de 5.800 dólares la tonelada. Esos son para tener en cuenta cuál es la distribución, o sea, hay una predominancia muy importante de China. Y si vemos además qué es lo que está pasando a lo largo de los meses, bueno, con respecto comparado este año contra el año 2021, que como decía fue un año importante, empezamos el año bastante por encima, 20% en enero, 30% en febrero, ya en marzo un 12%, después en abril un 30%, o sea, fue bajando y subiendo, pero siempre por encima, bastante importante. Una pequeña caída en mayo, pero que no tiene mucha relevancia, porque ya en junio se recuperó un 35% por encima de lo que pasó en junio del año anterior, inclusive julio también tuvo casi un 28% más. Ahora, cuando miramos agosto y septiembre, ahí se cayó con respecto al año pasado, y ahí hay un 27% menos con respecto a agosto del 2021, y en septiembre un 34% menos. Entonces, bueno, cuando uno empieza a analizar qué es lo que está pasando hacia la interna, y más precisamente viendo qué es lo que pasó con China, teniendo en cuenta que es, como decía hoy, un 65% en volumen y un 58% en monto, bueno, ahí encontramos un poco lo que es las diferencias. En términos globales, vamos un 7% más exportando a China que el año pasado, y a un monto un 33% superior. Estamos hablando de que el año pasado
el promedio de exportación andaban en torno de, a esta altura, de 3.600, casi 3.700 dólares la tonelada, y hoy estamos hablando de 4.600 dólares la tonelada en promedio en lo que va de China. Ahora, de vuelta, cuando empezamos a ver mes a mes cómo fue con respecto al año pasado, empezamos a un ritmo devastador, 50% por arriba del año pasado, empezó a ese ritmo en los primeros meses del año, después empezó a bajar y ya sobre julio se notó una merma con respecto al año pasado, un 30% menos, 38% menos en agosto, 38% menos en septiembre. Entonces ahí empezamos a ver como una disminución en el volumen de las exportaciones a China. Y también en los precios también hubo una caída. Al principio de año el precio de enero llegó a ser un 68% superior a enero del 2021. En febrero fue casi un 40%, después un 30%, en junio también un 30%, en julio ya se fue un 18% por encima, en agosto un 9% y en septiembre ya estamos en un 10% por encima. O sea, los precios empezaron a ajustar más a lo que pasaba el año pasado que a lo que empezamos este año, que fue un ritmo bastante superior a lo que fue el año pasado. Entonces ahí empezamos a ver justamente que el principal mercado que estamos teniendo está teniendo sus dificultades. Más adelante volvemos con la segunda parte de este informe del Plan Agropecuario con las declaraciones del ingeniero agrónomo Esteban Montes.